Hola, bienvenidos a otro capítulo de Política del Día. El trato. Entendiendo que usted nos puede seguir en nuestro blog Cientista Austral. Nos puede leer nuestras columnas en el diario Pingüino y seguir en Política del Día en YouTube. El trato. ¿Qué queremos decir con eso? Que obviamente la política chilena está escarepada. Ha perdido poco su amistad cívica. Se ha perdido credibilidad en el juego limpio. Y se requiere urgentemente recuperar el trato de amistad cívica y democrática que se aspira y que se debe tener en los distintos sectores del quehacer nacional y en los sectores políticos. Porque de otra manera lo que vemos es descalificación. Lo que vemos es roce, reyerta, ironía. Y también autocrítica, porque de los sectores oficiales y del gobierno no todos lo hacen bien. Y tienen que aceptar esa autocrítica como una manera para hacer cambio. Y no los guíe la soberbia ni el mal principio de que por ganar una elección el diagnóstico que tienen como país es único y unilateral. Tampoco a la oposición tratar de aportillar todo lo que hace el gobierno y generar caos y malos tratos solamente por dañarlo. Deben pensar en una intención país, lo que evidentemente para muchos no está en juego y realmente no les interesa, pero que evidentemente es esencial y es vital para un desarrollo político, una armonía de las instituciones y determinar y desarrollar una política coherente para que la ciudadanía se sienta protegida y sienta que los principios básicos, deseos, promesas y programas que se han ofrecido puedan cumplirse con toda la voluntad. El mejor ejemplo, el maltrato, las discusiones, las reyertas, no ha permitido, ni por voluntad del gobierno ni de la oposición, avanzar en los pilares básicos que quería este gobierno, que era pensión. También se buscaba una reforma previsional general, una reforma en la salud y un sinnúmero de reformas estructurales que sabía que el gobierno, y el gobierno tenía claro, que tenía que dialogar y que no tenía la mayoría. Obviamente se encontró con la mala voluntad de la mayoría, que nuevamente nos dice que chantajean al país y que no quieren generar ningún cambio. Pero a su vez, también el gobierno nos tiene su porfiadez y su majadería, que quiere hacer las cosas a la pinta de ellos, como lo planteó originalmente el programa de Gabriel Boric, que era insustentable y que fue cambiado en segunda vuelta. Entonces, así no se puede dialogar, así no se puede establecer una reforma de pensiones. Hay que buscar puntos en común. Alguien tiene que ceder, por favor, por Dios. Alguien tiene que ocupar el sentido común. Lo mismo en materia de seguridad. Algunos se preocupan solo por la represión y otros solamente están viendo lo global, cuando hay que hacer las dos cosas juntas: la represión y la rehabilitación y la intervención urbana. Y eso es lo que ha afectado, como ya lo hemos visto en un análisis anterior de Política del Día, en lo que es la seguridad, la proliferación del crimen organizado y grupos narcos, que es un problema que el gobierno no tenía en su arista, pero que va a tener que enfrentar. Otra reforma que el gobierno había prometido es reformas educacionales, que hasta el momento no se había hecho ningún ápice y que le prometió a alumnos que venían del movimiento estudiantil la educación gratuita y la profundación de educación gratuita. No sabemos cómo va eso, porque ese tema prácticamente no se toca. Además de aquello, se plantea una reforma tributaria que era necesaria para estos cambios, el cual fue aprobada parcialmente, pero evidentemente no basta con la reforma tributaria. Debe haber un ahorro fiscal y debe haber también un aporte de privados, que eso demuestra que acá no hay trato, ni pacto, ni nada. O sea, aquí las cosas se hacen a la pinta de uno o de otro, según la lógica ideológica, pero no se piensa en el bien común. Entonces, de una vez por todas, señores, nos llamamos a una buena voluntad. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni el Frente Amplio
son dueños de este país. Y la misión de todos estos sectores políticos es administrar y gobernar para el bienestar y el bien común de los ciudadanos, donde todos tienen que ceder parte de su voluntad, la voluntad general y el contrato social. Los que somos pactistas, como lo plantea Rousseau, eso es lo básico, lo mínimo, el desde que le pedimos a todos para hacer cumplir nuestros líderes políticos, pero desde unas visiones sesgadas, las visiones ideológicamente fanáticas, las visiones de claro obstruccionismo de algunos sectores y las visiones de aprovechamiento político de otros. Eso sumado a que ellos han instalado claramente la corrupción como manera de hacer político dentro del Frente Amplio y de otros partidos políticos, obviamente nos ponen una voz de alerta y nos deja claro que los ciudadanos chilenos y que el Estado de Chile y que las personas en Chile no queremos eso, es que nuestra élite política está lejos de entender que los acuerdos y los pactos son necesarios para una estabilidad. Y estos acuerdos y los pactos no son cheques en blanco, tienen que doler, porque todos tienen que ceder algo para llegar a una meta, a un beneficio. Meta como la que hemos planteado en otros podcasts, es difícil porque el país hace mucho tiempo no tiene una meta, no tiene un norte determinado, que eso también debería fijarlo el Estado. Y este gobierno al menos trató de hacerlo, pero tampoco tiene claro para dónde quiere ir. Entonces, nuevamente podemos establecer que es necesario un diálogo, es necesario un pacto, si se quieren reales cambios. De lo contrario, seguiremos viendo reivindicaciones, discusiones, que tú no quieres, que tú lo prometiste, que tú no lo hiciste, ¿por qué no me lo aprobaste? Tú me generaste obstruccionismo, tú me saboteaste. Todos esos dichos son ciertos, pero desgraciadamente a la hora del poder se tienen que olvidar de todo eso y llegar a un acuerdo en conjunto, un acuerdo común, el que al parecer no hay una voluntad política. No queremos llegar a escenas, ni a formas, ni a estructuras dantescas, donde se repitan de nuevo lo del 18 de octubre. Gente protestando, gente quemando, pero ahora contra toda la clase política. Porque lo único que se está haciendo, se está generando un encono, una rabia, un desdén, que tarde o temprano va a reventar si no se obtiene este pacto que es tan necesario para que el país avance. Y este pacto tiene que incluir a los sectores más desposeídos, a los discapacitados, a las regiones, a las realidades particulares y a las distintas situaciones que tiene el país. Yo no sé si los pactos políticos hablan de la situación de la discapacidad, hablan de los niños con TEA, hablan de la falta de agua en regiones, hablan de la sequía, hablan de las facultades o las consecuencias de la recesión económica en los pueblos originarios, etcétera. Y así podemos seguir. Entonces, esos pactos, mientras sean entre cuatro paredes y no sean transparentes, tampoco son adecuados. Aquí hay que hacer un acuerdo del bien común y como era un antiguo programa, de cara al país, con transparencia, para que así el Estado y los ciudadanos puedan confiar nuevamente en el sistema democrático. Los invito a todos los sectores, al gobierno, a la oposición, a hacer un pacto, a hacer un trato, pero con buena voluntad, con la verdad por delante y pensando en el bienestar de la nación. Bien, eso ha sido el comentario por hoy, pero dejarles una buena reflexión. Los invito a seguirme por mi canal de YouTube, el blog Cientista Austral, Twitter, Sol Leiva, mi columna en Diario El Pingüino.